Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos un programa especial con un invitado de lujo y además de compartir con dos contertulios que son amigos de la casa, como lo son Antonio Moreno Ruiz y Efraín Jorge Acevedo, en este especial de hoy que es Toledo, ciudad imperial. Y como bien dije, tenemos un invitado especial, tenemos el gusto y el honor de entrevistar el día de hoy a Daniel Gómez Aragonés, quien nació en Madrid en 1983, pero reside en la ciudad sagrada de Toledo, ¿no? Desde hace más de 30 años y es licenciado en Humanidades, posee la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados de la DEA en el área de historiografía, gracias a un trabajo sobre el visigotismo en la Toledo de la Edad Moderna. En el año 2018 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Ha escrito varios libros, entre ellos Historia de los Visigodos, El esplendor del reino visigodo de Toledo, y su última obra, que es Toledo, biografía de la ciudad sagrada. Y como no podía ser de otra forma, pues estaremos hablando hoy de Toledo, la ciudad imperial. Así que sin más, bienvenido a tu casa, Daniel, Venezuela Provincial. Muy bien, muchísimas gracias. Bien hallado, es un gustazo estar aquí con vosotros tres y la verdad es que yo también en parte me disculpo porque teníamos presente grabar o hacer este directo, yo creo que desde hace 4 o 5 meses, si no me equivoco, al menos desde otoño que lo empezamos a hablar y por H o por B, luego llegaron las Navidades, ¿no? Que siempre son fechas especiales y determinadas cuestiones. Creo que también algún concierto de por medio ha habido, eh, ha supuesto que tengamos, bueno, que llegara una fecha yo creo que también que es interesante, ¿no? Ya estamos de alguna manera entrando a la recta del invierno, se atiza un poquito lejos la primavera. Bueno, un momento ideal para estar en Venezuela provincial, rodeado de amigos y sobre todo de hablar de historia. Así es, así que bueno, bienvenidos también los dos contertulios, como son los amigos de la casa, Antonio Moreno Ruiz y Efraín. Así que, hola Antonio. Muy buenas, Emilio. Pues nada, encantado de estar con este equipazo y por supuesto con el maestro Daniel Gómez Aragonés. Dani, ya te digo que te echamos de menos en Sevilla y estamos esperando que vuelvas cuando quieras. Bueno, ir al Sevilla, bueno, a mí me encantó. Solo he estado una vez de pasada, he estado una, pero estar lo que es estar físicamente fue hace unos meses que estuvimos con Antonio y más amigos y la verdad que a mí Sevilla me enamoró. Antonio sabe, yo soy una persona muy de Toledo, muy de Castilla, muy castellana, pero estar en la Castilla Novísima, ¿no? Que también es Sí, Andalucía señor. y estar en Sevilla, a mí una cosa que me gustó mucho de Sevilla es como que es una ciudad como que siempre está viva, ¿no? No me refiero al ambiente, sino que, joder, lo de la alegría sevillana, copón, es verdad. O sea, es Sí, sí, es auténtico. verdad. Es auténtico. Y luego, aparte, lo de comer ya es una cosa fantástica. De fútbol no hablo, porque ahí Antonio y yo sí que chocamos. Pero la verdad que no. Sevilla, a mí una ciudad que de verdad que me gustó muchísimo y tengo que volver porque en verdad apenas podemos disfrutar de ella. Bueno, ya habrá ocasión, seguro que sí. Sí, Sevilla tiene un color especial, como dice Especial, efectivamente. la Efectivamente. canción, sí. Así que bueno, Totalmente. también Efraín Jorge Acevedo, un amigo de la casa de Venezuela Provincial, va a estar acompañándonos el Hola, día de hoy. Hola, ¿qué tal, Efraín? Bienvenido. hola, un saludo para todos desde Canarias, que aquí también hay su color especial también. Entonces, hay, hay su feíto ahorita también, pues aquí, no tanto como allá, pero sí, también. Así es. Bueno, Y se bueno, como puede hemos decir, dicho anterior, Emilio, sí, se puede decir que tú eres canario venezolano y que Efraín es venezolano canario, ¿no? exacto. Aunque bueno, también tengo una mitad extremeña, de todas partes Sí, sí, tengo. sí. Así que bueno, en la diversidad está el gusto, como se diría. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, de esta ciudad imperial de Toledo. Y es que Toledo tiene una historia muy asombrosa, ¿no? O sea, desde tiempos antiguos, desde la edad de los visigodos, en que hay que decirlo, Daniel, para mí, y Antonio creo que piensa lo mismo que yo, es el gran especialista en España de la historia visigoda, ¿no, Antonio? Sí, la verdad que Daniel muchas veces modesto no quiere asumir ese papel, pero yo creo que ya se le puede dar el título de maestro. Y además Daniel llega en un momento a esta parte de nuestra historia fundamental, porque es una parte, es lo que he hablado siempre con Daniel, nuestros padres pues crecieron, mejor dicho, con el miedo a la famosa lista de los reyes godos y probablemente hemos heredado ese complejo de nuestros padres que se ha querido hacer tabla rasa
3 siglos de nuestra historia que son fundamentales, ¿no? Y Daniel pues ha irrumpido con una fuerza de juventud, porque Daniel no es ahora, Daniel es que lleva años tratando este tema. Daniel y yo somos de las últimas generaciones de la EGB, del sistema educativo anterior, y todavía nosotros, Daniel, se nos pasaban algunas páginas, los chavales de ahora prácticamente ni eso, ¿no? Y sí es verdad que hay grandes maestros, ¿no? Como por ejemplo pienso en García Moreno, otros tantos estandartes de lo que es la historia de los visigodos, pero Daniel sin duda pues tiene ya un título propio dentro de esta parte. Joder, qué bien me queréis, de verdad que... Madre mía, da miedo decir cualquier cosa ahora porque lo único que puede hacer uno es liarla. Bueno, yo la verdad que me considero un apasionado ante todo, ¿no? Y sobre todo deudor de grandes maestros, ¿no? De lo que es... el estudio de la España visigoda, de lo que es el ámbito visigodo. Antonio ha nombrado a don Luis García Moreno, don José Orlandis, don Claudio Sánchez Albornoz. La verdad es que en España hemos tenido y tenemos a grandes popes, ¿no? A grandes prohombres de lo que es la historiografía goticista, y la verdad que, bueno, poder leer sobre ellos, leer de ellos, incluso haber conocido a algunos en persona, pues... es una de las cosas que me han impulsado, lógicamente, a sentirme, vamos, un fiel seguidor, ¿no? de las hazañas de Leovigildo, Recaredo, Sisebuto, Suintila, Chindasvinto, Recesvinto, Bamba, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, Daniel. Pero quisiera preguntarte lo siguiente, ¿no? Porque, ¿qué razones sustentas tú para que Toledo sea una ciudad sagrada, como dices en tu libro, ¿no? O sea, el corazón de España y a la par su capital espiritual, ¿no? Así la llamas en tu libro. Efectivamente, efectivamente. En el libro, el subtítulo que tiene es el de Biografía de una ciudad sagrada. Vamos primero, si os parece, con ese concepto. Yo creo, en España en verdad tenemos distintas ciudades sagradas. Otra ciudad sagrada puede ser evidentemente Santiago de Compostela, ¿no? Un punto, yo creo, una ciudad de peregrinaje, por decirlo de alguna manera, en lo que es la tradición de España. En el caso de Toledo, el concepto de sagrado también es importante porque no solo se circunscribe a lo que sería el ámbito cristiano, sino que también lo que es el ámbito musulmán y el ámbito, especialmente en este caso, judío. Yo creo que era una ciudad por la que vivir y por la que morir, por la que alegrarnos por la conquista o llorar su pérdida. Por lo tanto, por eso ese concepto, ese matiz de sagrado, que además suele ser una palabra que últimamente, ¿no?, como que queda un poco desplazada, o que simplemente a lo mejor lo utilizamos cuando hablamos de arte, pero el concepto del arte por el arte es algo moderno y posmoderno. Antiguamente nada se hacía porque sí, todo tenía un sentido, todo tenía un significado, todo tenía un valor simbólico. Y es ahí donde también enlazamos con otra cuestión de Toledo, la proyección simbólica que tiene la ciudad. Porque claro, yo, por ejemplo, además esto me viene bien porque hace unos días tuve un pequeño debate, ¿no?, en Facebook, por supuesto, siempre de una manera agradable, cordial y demás. A mí no me gusta discutir especialmente por redes sociales, modo troll y todo ese tipo de cosas. Yo cuando hay algo así recojo y me voy. No estoy aquí para discutir con nadie, estoy para intercambiar pareceres y sobre todo para aprender. Evidentemente todos podemos tener un mal día, eso por descontado, yo el primero. Pero bueno, discutía con una persona que consideraba, por decirlo de alguna manera, que Santiago de Compostela era más sagrada que Toledo por la cuestión de las reliquias del apóstol, etcétera. Pero claro, cuando yo me refiero a Toledo, no me refiero a nivel de ser más importante para la cristiandad a nivel mundial, sino me refiero por todo lo que rodea la historia de la ciudad. Porque cuando digo que Toledo es nuestra Jerusalén, es nuestra Roma, es la capital espiritual de España, es por una serie de motivos que vamos a ir hablando a lo largo de toda esta charla. Uno de ellos es que en Toledo está la catedral primada de España y por ende el arzobispo primado. Es decir, es la cabeza religiosa del reino. Y esto no es algo de antes de ayer. Es que esto es algo que tiene su simiente en la época visigoda. Por lo tanto, tiene una trascendencia y una trayectoria histórica brutal. Y es algo que además fue de alguna manera confirmado y reconfirmado por distintas bulas papales. Es que yo me atrevería a decir que sí, y esto lo he comentado muchas veces, si a ti te llega un amigo, por ejemplo, y tenéis un amigo en Islandia, viene desde Reykjavik a España y os dice, oye, mira, Efraín, Antonio, Emilio, tengo apenas 24 horas para estar en la vieja piel de toro y necesito solo ver una ciudad que de alguna manera me sintetice toda la historia de España desde época prerromana al siglo XX con sus luces y con sus sombras. Pues con cariño y respeto al resto de ciudades de España, yo creo que la ciudad que mejor lo sintetiza, que mejor lo resume,
es Toledo, pero en parte, insisto, por esa fuerza simbólica que tiene. Cuando yo también digo lo de capital espiritual, no sé, yo evidentemente el único que lo dice, igual que no es el único que dice lo de Jerusalén, Roma, que es algo que ya incluso tenemos constancia que se habla de ello en el siglo XVI. Pero cuando hablo de capital espiritual de España, no es que se está diciendo, mira, ¿no? Un cabezón de Toledo que quiere que Madrid deje de ser la capital y tenga que ser Toledo. No, eso es absurdo, no seamos tontos. O sea, la capital de España, por motivos políticos, económicos, comerciales, sociales, tiene que ser Madrid y seguir siéndolo per secula seculorum. Pero insisto, a nivel de símbolo, a nivel de significado, a nivel de entender un poco la trayectoria histórica de España, y repito, con luces y con sombras, para mí la ciudad que lo define de una manera hasta incluso más bella es Toledo. Sí, me imagino que sobre todo porque la antigüedad que tiene Toledo, Madrid es prácticamente una ciudad, digámoslo, con una importancia más moderna que antigua, ¿no? Y como bien lo acabas de señalar, desde la época romana ya deja calcada su importancia, ¿no crees que es así, Antonio? Sí, no, y además Toledo, bueno, incluso desde época prerromana, ¿no? Porque muchas veces yo lo hablaba con Dani, lo hablaba con Gonzalo Rodríguez, que es un experto en el mundo hispano-celta, que muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del mundo celta, pensamos en Galicia, pero eso es un producto del romanticismo del siglo XIX. O sea, el mundo celta probablemente esté mejor, vamos a decirlo así, representado en Castilla que en Galicia. Y Toledo, desde incluso época prerromana, juega un papel importantísimo. Y a tal punto, Daniel antes ha dicho lo del tema de la catedral primada, eso es muy importante porque yo creo que Toledo, ese sentido sagrado y simbólico, juega un papel muy importante incluso en el desarrollo de la Reconquista. Es decir, uno de los grandes hitos de la Reconquista es, tenemos que volver a Toledo. Toledo tiene que volver a ser cristiana, aunque como dice Daniel, bueno, pues ya a lo mejor no es la capital o las cortes itinerantes medievales ya van por otro lado, pero el carácter simbólico de Toledo está presente en toda la Reconquista, se marca la Reconquista incluso, por así decirlo, en un momento dado desvía el camino lógico, entre comillas, de la Reconquista, y luego la figura de la catedral primada, ¿no? Que es, bueno, el patriarcado de las Indias, por así decirlo. Alguna vez he hablado de esta figura con el historiador amigo nuestro, Walter Martín, un gran bizantinista argentino, y él dice que incluso ve algún paralelismo en ese sentido de lo que fue la monarquía católica española con el Imperio Romano de Oriente, en ese sentido patriarcal, religioso y simbólico. Y es que eso en Toledo está presente pues desde la época, vamos a decir, celtíbera, siendo un poco laxos, hasta la época romana, ¿no? Una ciudad del río, y luego, pues, qué decir de los visigodos por su papel central, pero también espiritual y simbólico. De hecho, cuando los bizantinos penetran en la península ibérica, intentan, no solo políticamente, sino también espiritualmente, esa capital Cartago-Espartaria, ¿no?, de rivalizar con Toledo. Y una de las cosas que hace, ahora Daniel me corregirá, creo recordar que era Suintila, es decir, llegar a Cartago-Espartaria y decir hasta luego Luca, y hacer un poco tabla rasa de lo que habían hecho los romanos orientales, ¿no? Pero porque los mismos godos eran conscientes de ese papel no solo político, sino sagrado, simbólico, espiritual, que guía la Reconquista y llega hasta la figura de la monarquía católica, o sea, el patriarca de las Indias, ¿no? Es que muchas veces cuando pensamos en Toledo, ¿no? Rápidamente, a lo mejor nos vamos ya directamente a la época medieval, ¿no? Básicamente, a lo mejor en muchos casos, como ha dicho Antonio, a veces, ¡pum!, saltamos a la Reconquista, ¿no? Pero como también indicaba Antonio, oye, que hay casi 1000 y pico años más de historia hacia atrás desde lo que es la Reconquista de Toledo, ¿no? Porque luego volveremos a ello. Es que en época prerromana, Toledo es una ciudad clave y fundamental en lo que es la Carpetania, ¿no? Los carpetanos son los celtas del centro de la península ibérica que tienen una fuerte influencia ibérica, más o menos ubicados Madrid, mitad de la provincia de Toledo, un trozo de Cuenca, un trozo de Guadalajara, lo que es el corazón de la península ibérica. Y ya se sabe por las fuentes que no vamos a decir que Toledo fuese la capital de la Carpetania, porque es absurdo utilizar ese término, evidentemente, pero que sí era una ciudad importante, una ciudad relevante. De hecho, el que podemos considerar como el primer prohombre toledano, que es Hilerno, las fuentes romanas le dicen que es un rex, un rey, y es algo que habitualmente las fuentes romanas no utilizaban en el caso de la conquista de Hispania. Por lo tanto,
eso también de alguna manera te da a entender el peso que tenía Toledo entre las tribus indígenas del centro de Hispania, del centro de la península ibérica. Y luego si avanzamos a Roma, hasta hace muy poquito tiempo, y esto es algo que yo creo que poco a poco se va cambiando a nivel historiográfico, y sobre todo porque es algo que te va demostrando la piedra, me refiero la arqueología, los trabajos arqueológicos. En Toledo tenemos unos arqueólogos que la verdad que son magníficos y es una delicia poder leerles. Se pensaba que Toledo pues, era una ciudad más del centro de la península, que, bueno, pues, más o menos ubicada en lo que sea un estrato, ¿no? Si queremos nombrar las ciudades más importantes de Roma en Hispania, pero puede que Toledo fuese algo más. Evidentemente no se está diciendo que sea Tarragona, que sea Hispalis, que sea Mérida Augusta, por supuesto Mérida, pero que sí que puede que fuese algo mucho más, por algo muy sencillo, porque Toledo es que está en el centro. Está en un nudo de comunicaciones. Por Toledo pasaba una calzada que era fundamental, ¿no? Que es aquella que iba desde Mérida a Zaragoza, de Zaragoza ya cruzaba los Pirineos, y el punto medio que es Toledo. Toledo es una ciudad de paso a nivel también de redes comerciales, de redes agropecuarias, y luego cuando miras la arqueología romana en Toledo es decir, ostras, en Toledo tuvimos un acueducto romano al más puro estilo segoviano, para que los seguidores de Venezuela provincial se hagan una idea, que era alucinante. O sea, tenía 50 kilómetros de recorrido para poder, lógicamente, adaptarlo y que tuviese la presión adecuada. En Toledo tuvimos unas termas imperiales espectaculares. En Toledo tuvimos unos circos romanos más grandes de todo el imperio. Claro, bajo estas bases y estructuras también de alguna puedes encajar algo que llega posteriormente y que también habéis mencionado, y es Toledo, capital del reino visigodo, ¿no? O sea, evidentemente cuando tú vas a levantar un reino tan espectacular y magnífico, con sus luces y sus sombras, como ese reino visigodo, aquí en Hispania, si tienes que elegir un centro político, no vas a decir aquí mismo, no, porque tendrás que buscar una ciudad que reúna una serie de características, porque además la corte visigoda ya sabemos que había estado en Barcelona, ya sabemos que había estado en Sevilla, ya sabemos que había estado en Mérida, pero ¿por qué se ubican en Toledo? Pues por un montón de motivos, incluso hasta por algo lógico, ¿no? Pura geopolítica, está en el centro. Ahora de atender norte, sur, este y oeste es un lugar ideal. Y seguramente porque tuviese unas estructuras de época tardoimperial que fuesen adecuadas para que Toledo fuese la capital del reino. Y por otro lado, y un poco también para cederos la palabra, yo siempre he considerado que si Toledo es algo más en la historia, voy a matizarlo un poco, ¿no? Si Toledo tiene todo ese halo mítico, mágico, legendario, simbólico que la rodea, es porque hubo un momento en la historia que la deja marcada profundamente, como si fuese un tatuaje, ¿no? Y eso es que fue la capital del reino visigodo de Toledo, es que fue la Aus Regia. Por eso Toledo, insisto, que es algo más, por eso tiene tanta importancia la reconquista de la ciudad de Toledo. Si Toledo no hubiese sido la capital del reino visigodo, todo lo que vino posteriormente no sería absolutamente igual, para nada. Sí, de hecho, creo que en tu libro, Daniel, hablas de 3 momentos destacados, ¿no? Para la historia de Toledo. Háblanos un poquito más de esos 3 momentos que señalas en tu obra última. Bueno, pues claro, en un libro de 700 y pico páginas que pesa casi 1 kilo, que puedes leerlo pero también calzar una mesa en un momento determinado, utilizarlo como arma arrojadiza. Claro, hay muchas veces que cuesta, ¿no? Cuando tienes que seleccionar 3 momentos, pero claro, bajo mi punto de vista, esta selección, entre con muchas comillas, es un tanto sencilla porque se justifica por sí sola, ¿no? Uno de los grandes momentos, la acabamos de mencionar, evidentemente, es la época visigoda. Es la época de Leovigildo, es la época de Recaredo, es la época de Sisebuto, de Suintila, de Chintasvinto, Recesvinto, Bamba, que hacen de Toledo esa gran capital, el centro político, el centro simbólico donde se encontraba el tesoro real y, ojo, muy importante, donde se celebraban los concilios de Toledo, donde se celebró, por ejemplo, el tercer concilio de Toledo, año 589, con Recaredo, que yo siempre lo digo, y esto, por supuesto, con el cariño y respeto total y absoluto, independientemente de las legítimas creencias que tengamos como mujeres y hombres y mujeres españoles del siglo XXI, si España ha sido un país de tradición católica, solo hay que ver nuestras fiestas, nuestros nombres, nuestro arte,
es por el tercer concilio de Toledo en buena medida, que es cuando Recaredo provoca la conversión de los godos desde la herejía arriana, ya eran cristianos, no lo olvidemos, muchas veces este matiz se pasa, ya eran cristianos, pero eran herejes en el sentido de que eran arrianos. Los concilios, además que cualquier seguidor de Venezuela provincial puede verlo sin ningún problema, las actas están publicadas y cuando tú lees esas actas, tiene un calado intelectual brutal. Y ojo, no nos confundamos, no solo se trataban cuestiones eclesiásticas, se trataban cuestiones políticas, administrativas, sociales, legislativas, etcétera, etcétera. Auténticas asambleas del reino que se celebraban en Toledo con la participación de los grandes personajes religiosos, por supuesto del rey, y posteriormente también los nobles, a base de presionar, también participan en los concilios. Y también es importante no solo en qué ciudad se celebran, sino que en qué espacio físico se celebran esos concilios, porque lo que hace es dar fuerza simbólica también a la Basílica de Santa Leocadia, a la Basílica Pretoriense de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, que esto es una copia exacta de lo que había en Constantinopla, o sea, la gran referencia, y esto sé que a Antonio le gusta mucho y le llena de energía, el faro, perdón, el espejo en el cual se miraba Toledo, aparte evidentemente de Roma, porque Roma siempre está ahí, aparte también evidentemente de Rávena, que es donde se traslada al gobierno imperial en el siglo V, es el faro que había en Oriente, que es Constantinopla, es Bizancio. Yo me da igual hablar Imperio Romano de Oriente que Imperio Bizantino. No entro en esos debates. Ahí yo los uso como sinónimos. Entonces, de alguna manera se genera en todo lo que es el Mediterráneo una gran Constantinopla, pero también un remedo, una escala más pequeña, por decirlo así, de Constantinopla en Toledo. Entonces, claro, todo eso sigue dando fuerza simbólica a la ciudad y presencia en lo que es la historia. Pero bueno, sigo avanzando, que si no me alargo y al final hacemos un monográfico de época visigoda. El otro gran momento coincide en el libro con el capítulo que llamo además directamente La ciudad sagrada, que es un periodo histórico que va justo desde la reconquista de Toledo, que habéis mencionado, 1085, Alfonso VI, rey de León y de Castilla, aquí que pone por encima a León, que tenía en este caso supremacía sobre el Castilla, y se cierra en el año 1284 con la muerte de Alfonso X el Sabio, toledano de nacimiento. Claro, son prácticamente 2 siglos muy interesantes, con reyes como Alfonso VI, con reyes como Urraca I, con reyes como Alfonso VII el emperador, que ojo, es el primer rey cristiano que se entierra en Toledo tras los reyes godos. Esto tiene una fuerza simbólica brutal, ¿no? Porque claro, bajo la dominación musulmana, evidentemente, no se va a enterrar ningún rey cristiano en Toledo, y el primero que lo hace es Alfonso VII el emperador, que ojo, es proclamado emperador en León, y él podía haberse enterrado perfectamente en León, en Santiago de Compostela, en Burgos, pero no, decide enterrarse en Toledo. Claro, esto no podemos verlo como algo de cara a galería, ¿no? Tiene fuerza simbólica, y su hijo, Sancho III, también se entierra en Toledo. Pero seguimos avanzando, y es la época de Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, donde según la tradición es proclamado rey de Castilla Alfonso VIII, en la torre de la iglesia de San Román de Toledo por parte de un toledano, Esteban Illán, un mozárabe. Pues nueva fuerza simbólica, donde reúne Alfonso VIII al ejército cristiano que va a partir hacia Despeñaperros, hacia lo que hoy en día es Andalucía, para enfrentarse contra los musulmanes. El ejército es reunido en Toledo, una ciudad que pudiese de alguna manera abastecer a esa gran hueste cristiana que iba a cruzar todo lo que es la Mancha e internarse en la actual Andalucía. Es la época también de un personaje religioso muy importante, como es el arzobispo Jiménez de Rada, nacido en Navarra pero conocido como el toledano. Un personaje espectacular, aparte de ser un gran religioso, era un personaje también enfocado al mundo militar, participó en la batalla de las Navas de Tolosa, y es el que anima a Alfonso VIII en el momento clave de la batalla, justo antes de la famosa carga de los 3 reyes, que a ver cuando un bendito director hace una película sobre las Navas de Tolosa y hace esa escena épica cargando a Alfonso de Castilla, Pedro de Aragón y Sancho de Navarra. Bendito sea el Señor que algún día se haga una gran película sobre esto. Después de Alfonso VIII, las Navas de Tolosa, es la época de Fernando III el Santo, ¿no? ¿Qué decir, no? Yo aquí imagino que también Antonio se viene arriba cuando escucha a Fernando III el Santo. ¿Cuándo se coloca la primera piedra de la Catedral de Toledo? Porque hasta ese momento todavía seguía teniendo más de mezquita que de catedral. Pues en la época de Fernando III el Santo. Y luego llegamos a su hijo, Alfonso X el Sabio. Bueno, pues qué decir, ¿no? Hace muy poquito hemos estado con celebraciones sobre su centenario, etcétera, etcétera. Bueno, pues
el rey intelectual, ¿no? por antonomasia, la escuela de traductores, que aunque viene de siglos muy atrás, ya en época de la taifa toledana hay elementos que nos hacen hablar de esa escuela de traductores, pero en época de Alfonso X tiene como un nuevo resurgir, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es un gran momento para lo que es la historia de Toledo. Y avanzando ese tercer gran momento, nos vamos al siglo XVI, y claro, es que el siglo XVI es tela marinera, si me permitís la expresión. Es un siglo que arranca con la muerte de la gran reina, de la madre reina, por decirlo así, de la reina madre, Isabel la Católica. Para mí, lo digo siempre, la mujer más importante, ya no solo de la historia de España, seguramente, sino de la historia de la humanidad, está entre las tres primeras, sin ningún género de duda, por supuesto, también con luces y sombras, pero una mujer espectacular, o sea, una mujer total y absolutamente espectacular y valiosa por sí misma, no por ser esposa de un gran rey, como también es Fernando el Católico, no, valor por ella misma, ¿no? Por lo que era capaz o por lo que fue capaz de llegar a hacer. Y el siglo arranca con su muerte, 1504. ¿Qué persona de alguna manera viene a cubrir ese sentimiento de orfandad que se generó en Castilla? Porque la reina más querida de la historia de Castilla, evidentemente, fue Isabel la Católica. Pues un personaje vinculado a Toledo, el cardenal Cisneros, arzobispo primado de Toledo. Es una época también donde posteriormente llega Carlos V. ¿Y qué es lo que sucede con el de Carlos V? Un hecho en el cual Toledo es nacimiento y fin de la considerada última revuelta medieval, primera revolución moderna, que es los comuneros, la guerra de las comunidades. Que además, si me permitís, ¿qué es lo que tengo por aquí? Sí, lo tengo aquí a mano, que se vea bien. Os recomiendo este libro sobre los comuneros, que es una auténtica pasada. Después de los comuneros, de alguna manera tenemos ese Toledo imperial, que no capital imperial, porque no es correcto utilizar este término, en el cual Carlos V se instala en el Alcázar de Toledo. ¿Y dónde recibe Carlos V a Hernán Cortés, a Francisco Pizarro? En el Alcázar de Toledo. Incluso los indígenas que acompañan, algunos de ellos, a Hernán Cortés, llegan a Toledo. Y la gente los ve en Toledo. Es la época también de Felipe II, que aunque Felipe II en 1561 traslada la corte a Madrid, Toledo sigue creciendo hasta prácticamente finales del siglo XVI, que es cuando ya entra en crisis y decadencia, pero todo el mundo quería pasar por Toledo. Muchos de los primeros grandes autores del siglo de oro pasan por la ciudad de Toledo, que luego también lo siguieron haciendo en el siglo XVII. Es que fijaos una cosa, Toledo más o menos en 1570, 1580, Toledo ahora mismo somos una ciudad de unos 86.000 habitantes aproximadamente. De esos 86.000, en el casco histórico, unos 10.000. Pues bien, 1570, 1580, en lo que es el casco, lo que sería de murallas para adentro y lo poquito que había extramuros, en Toledo habitaban más de 50.000 personas. Que es una auténtica burrada. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería pasar por Toledo, porque Toledo, más allá de que la corte no estuviese, que seguía siendo la cabeza religiosa del reino. Y la segunda mitad del siglo XVI es la época de la contrarreforma. Y Toledo se convierte en la bandera de la Iglesia española, por lo tanto, en la bandera de la contrarreforma hispánica. Por lo tanto, y en resumen, para mí estos tres momentos son determinantes, fundamentales. Si me ponen contra la espada en la pared y tengo que quedarme con tres, me quedo con esos tres momentos sin ningún género de duda. ¿Quieres agregar algo? ¿Te toca el turno de palabra? Sí, no, la verdad que, en fin, después de estas lecciones que nos da Daniel, pocas palabras le quedan a uno. Pero sí es verdad que a mí me llama mucho la atención, volviendo al carácter simbólico, porque además vivimos en una época donde no se le da valor al estudio del simbolismo, craso error, ¿no? Porque así no se entiende la historia, más allá, por supuesto, del hecho material. También hay que estudiar más allá de la, entre comillas, simple materia, ¿no? Por ejemplo, el simbolismo mozárabe en Toledo, porque probablemente sea la única ciudad española donde ha quedado conciencia de esas familias mozárabes, ¿no? A los que los reyes castellanos le conceden mercedes por su valor, por su lealtad, por haber mantenido la religión frente a los musulmanes. Y pues a día de hoy prácticamente queda a modo religioso e incluso yo diría que folclórico, pero bueno, en el modo religioso, si la liturgia hispano-visigótica se conservó en España, en contra incluso del criterio de la misma Roma, fue gracias a Toledo. En Toledo fue donde se conservó. Sí es verdad que luego, bueno, con la unificación litúrgica, pues se queda como una rara avis, vamos a decirlo así, ¿no? Igual que existen otros ritos occidentales como el ambrosiano o etcétera,
Pero si en Toledo queda la memoria, digamos, de los mozárabes, esto es, los cristianos que se mantuvieron como tales bajo el dominio musulmán y mantuvieron la antigua liturgia, yo creo que es gracias a Toledo. Y luego hay otra cosa también que lo he podido hablar con Daniel, como es el Estado siglo XVIII. Yo creo que uno de los grandes problemas de la historia de España, fuera parte de la leyenda negra y todas estas cosas, es la incomprensión. Nosotros nos han pegado una serie de saltos y de bocados en nuestra historia que no nos hacen comprender las piezas de nuestro rompecabezas, ¿no? Y el siglo XVIII tiene muy mala prensa. A ver, como dice Daniel, todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Pero a poco que uno va investigando y va escarbando y va obteniendo datos y va obteniendo una visión más general, el siglo XVIII no es una época de decadencia, es que no lo es. Y yo creo que para la ciudad de Toledo, así como para la ciudad de Sevilla y otras muchas ciudades españolas, y eso por no mencionar, lo que pasa es que esto entramos en un tema polémico, por supuesto, lo de, en fin, cómo Cataluña subo la espuma en aquella época en contra de ciertas versiones, pero bueno, como dice el proverbio, mejor será no meneallo. Pero sí es verdad que ese valor simbólico a mí me llama mucho la atención eso. Lo mozárabe como familias, como simbolismo de lealtad, de valor, que yo creo que incluso nos puede dar muchas pistas para sobrevivir hoy en día. Esa liturgia que mantienen, que no se explica sin Toledo, y que hasta día de hoy, por ejemplo, yo pienso en la hermandad Gotia, ¿no? Que están en Madrid y que están haciendo muy buenos estudios sobre el tema mozárabe, tanto cultural como litúrgico. No podían hacerlo si no se hubiera mantenido esto en Toledo. Y luego el Toledo de la época borbónica, sobre todo de los, vamos a decirlo así, de los Borbones mayores, ¿no? De Felipe V, Fernando VI y Carlos III. La verdad que en fin, Daniel se podrá explicar mucho mejor que yo, pero... Quería Sí. a colación de lo que has comentado, Antonio, el tema mozárabe, el mozarabismo, la mozarabía sigue teniendo mucho peso y mucha fuerza y sigue siendo, por supuesto, un motivo de orgullo en la ciudad de Toledo. De hecho, se sigue celebrando misa en el rito visigótico mozárabe, en la catedral, en esa capilla mozárabe que hizo el cardenal Cisneros, y sigue existiendo la cofradía de los mozárabes con su centro en la iglesia mozárabe Santa Justa y Rufina. Yo tengo amigos que son mozárabes y demás, y claro, tú lo miras a nivel ya no solo religioso, ya no solo simbólico, sino que te pones de una manera aséptica, netamente descriptivo, analítico, histórico, y sigue siendo algo alucinante. Es decir, madre mía, ¿no? O sea, y entiendo tu orgullo, ¿no? Entiendo que una persona mozárabe tenga su orgullo, aunque sea solo por la trascendencia histórica que tiene y por sobre todo ir siguiendo el hilo de sus ancestros, ¿no? Raíces y esencias, como comentó muchas veces con mi compañero Gonzalo, que lo has mencionado antes. No estrenamos el mundo, nos creemos aquí el ombligo del mundo porque tenemos muchas plataformas de streaming, etcétera, etcétera, pero oye, antes que nosotros hay un montón de mujeres y hombres que han hecho que seamos lo que somos hoy en día, insisto, y por ejemplo repetirme, con nuestras luces y nuestras sombras, pero no estrenamos la vida, no estrenamos el mundo. Eso también es algo que tenemos que tener pendiente a la hora de ver la historia. Y claro, fíjate, Dani, que por ejemplo mozárabe hubo en toda España, ¿no? Pero que si no fuera por Toledo, esa memoria se habría perdido. Sí, por decir alguna fue residuo en el buen sentido del término, ¿no? Porque se puede entender mal, ¿no? Residuo en el sentido de que permaneció, de que evolucionó, de que se adaptó, porque evidentemente se adaptó a la circunstancia. De hecho, en el siglo XI, un mozárabe toledano estéticamente estaba más cerca de un árabe que de un cristiano, pero por una cuestión lógica, porque estás viviendo en una ciudad que se ha transformado en un concepto de ciudad islámica. Entonces, es normal, ¿no?, que tengas que adaptes tus maneras, tus formas e incluso tu lengua y que utilices el árabe, pero es que es una cuestión hasta de sentido común en algunos aspectos, me atrevería a decir. Y toda esa cuestión del rito mozárabe hasta incluso también queda reflejado en las leyendas de Toledo. No podemos entender Toledo sin sus leyendas, yo siempre lo digo, ¿no? De hecho, cada capítulo del libro se cierra con el marco legendario correspondiente. Y tú, igual que no puedes entender Toledo sin el río Tajo, no lo puedes entender sus leyendas. Y esa importancia del rito visigótico mozárabe en contra de la imposición del rito romano que llega tras la Reconquista también está presente en las leyendas. Por lo tanto, eso quiere decir algo, porque una leyenda, y esto lo hemos dicho siempre, no es un cuento para que un niño se vaya a la cama, venga, duérmete bien. No, reflejan el alma y el sentir de una época.
evidentemente hay que quitar el grano de la paja, pero tú a través de las leyendas de un pueblo, de una ciudad, de un país, puedes llegar en buena medida a la historia y la esencia de ese pueblo y de ese país. Yo creo que eso es así. Y luego, claro, nos acercamos aquí a un tema que yo creo que a todos los que estamos ahora mismo en este directo, en este canal de YouTube de Venezuela Provincial, nos gusta mucho, que es el siglo XVIII. Antonio ha mencionado lo de leyenda, la leyenda negra, etcétera. Y es que en algunos casos he llegado a percibir como que si estuviese generando una auto-leyenda negra sobre el siglo XVIII. Y es decir, claro, yo creo que uno de los problemas es que muchas veces cuando se ataca al siglo XVIII se hace desde el pedestal del siglo de oro. Entonces, claro, a ver, es que no se puede comparar, no se puede comparar. O sea, está claro que el siglo XVIII es el sumum de la hispanidad, por decirlo de alguna manera. O sea, a nivel político, religioso, artístico en muchos casos, pero es que no hay que comparar nada. O sea, no, ¿por qué tienes que comparar el siglo de oro con el siglo XVIII? O sea, hay que ver cada cosa en su justa medida, creo yo. Entonces, no me parece justo, ¿no? Es como si quieres comparar cualquier equipo con las 14 copas del Real Madrid, y perdón por el símil futbolístico, pero es que no hagas eso porque vas a salir perdiendo, evidentemente. No tiene tu masa. Pero eso no quiere decir que el otro sea negativo, pero además es que sería un negativo que llegas a escuchar que los problemas de la España contemporánea, y no de la España contemporánea, sino de la España del siglo XX, siglo XXI, son culpa del siglo XVIII. Sí. Pero vamos a ver, si en el siglo XVIII seguíamos siendo un imperio. A mí algo que no me termina de cuadrar. Hombre, también yo creo que obedece un poco a esa mala fama, ¿no?, que se quiere impregnar también siempre sobre los Borbones. Y, hombre, no creo que ninguno de los presentes se ponga aquí a alabar a Fernando VII. Que vaya calamidad. Pero, joder, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, ostras, son reyes que yo creo que muy potentes. Y se están publicando muchas obras, muchos trabajos. El Resurgir español, que ha publicado recientemente Despertaferro, donde te das cuenta de decir, ostras, es que la España, y cuando hablamos de la España, aquí estamos de acuerdo, no nos fuimos a lo que hay en la península ibérica, evidentemente, sino a lo que hay a ambos lados del charco, porque yo siempre lo digo, desde México a la Tierra del Fuego, eso no era de España, eso no es una propiedad de España, eso es España. Tan español es un tipo en el siglo XVIII de México, de Venezuela, de Argentina, como de Cádiz, Sevilla o Toledo. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, oye, vamos a analizar bien el siglo XVIII, porque sin llegar a ser el siglo de oro, lo del concepto de siglo de luces lo podemos aplicar perfectamente. Y es algo que yo creo que podemos desarrollar, porque muchas veces he tenido debates como diciendo, pero ¿por qué defiendes el siglo XVIII? ¿Por qué defiendes a los Borbones? Hay que ser austracista. ¿Por qué piensas que Toledo era una ciudad más, o Toledo y parte de Castilla más favorable a Felipe V que a los austracistas? Todo tiene su explicación, todo tiene su porqué, y es algo que podemos ir poco a poco desarrollando. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. De hecho, el siglo XVIII es muy rico en cuanto a la cultura, si nos ponemos a ver. Es el siglo en el cual se hacen esas grandes expediciones científicas, ¿no? Y es el siglo de América también, porque la monarquía hispánica se centra sobre todo en América, y es el siglo de esplendor económico del continente americano, de los virreinatos americanos. Y algo muy importante que señalas tú, Daniel, que hace poco hiciste un artículo que lo publicaste en tu página de web y en Facebook también, y citaste algo muy, muy importante sobre cómo Toledo fue muy importante para la monarquía borbónica, y dejaste una cita espectacular que con tu permiso la voy a leer, que dice lo siguiente: que en el estrecho lazo de ambos estados eclesiástico y secular se lograra con la obediencia la mayor veneración en la religiosa ceremonia de la bendición, continuando Toledo el antiguo lustre del origen glorioso del real trono godo, en que se colocase la majestad católica del señor rey don Felipe V, de cuyos felices progresos hará fiel pronóstico el amistoso vínculo que Toledo profesase al cabildo, y la fe y la lealtad con que aclamaran su exaltación. Explícanos un poco de esta cita que nombraste en este artículo. Me parece buenísimo, porque la tenía preparada para leerla. O sea, que tenía aquí el libro, una página marcada para leer esta cita. O sea, yo no creo en las casualidades, todo sucede por algo. Bueno, para mí era de alguna manera, por un lado, evidenciar
cómo la ciudad de Toledo... Bueno, esto procede, esta cita que hace es un extracto de las actas municipales de Toledo. Y es de alguna manera también justificar en parte por qué Toledo fue una ciudad más proclive al bando Borbón, al bando de Felipe V, que al bando austracista, ¿no? Que al bando de archiduque. Porque muchas veces hay gente que le parece raro, ¿no? ¿Por qué no Toledo, tan vinculado también en parte a lo que es la monarquía de los Austrias, se pone en contra? Bueno, pues una de las justificaciones que hay, y que esto abarca gran parte de Castilla, es muy sencilla, y es la religión. Hay que tener en cuenta que en el bando austracista había algunos católicos, evidentemente, el propio archiduque Carlos era católico, pero ojo, había anglicanos, había luteranos, había también un remis de nacionalidades entre austriacos, alemanes, neerlandeses, ingleses, portugueses. Entonces, claro, eso en Castilla, una Castilla más tan tradicional, chocaba cuando tú en el bando borbónico ves que lo que hay son franceses y, sobre todo, catolicismo. Catolicismo. En una Castilla, en una Toledo netamente católicas, claro, decir, ostras, si apoyamos al archiduque Carlos, que entre sus soldados hay luteranos, hay anglicanos, vas un poco en contra de tus propios principios en buena medida, y luego en parte también te puedes a pensar, ¿y qué pasa si ganan ellos? ¿Qué pasa si ganan el archiduque Carlos? ¿Que vamos a ser un estado títere de Inglaterra, por ejemplo? Claro que alguien puede decir, no, pasa a ser un estado títere de Francia. En verdad, la influencia francesa Felipe V es durante parte de la guerra. Luego, posteriormente, Felipe V hace lo que le apetece como rey de España, eso está claro. Y, de hecho, tiene algunas campañas militares en Europa, pero luego, ¿qué es lo que se hace sobre todo con Fernando VI y Carlos III? Lo que has dicho, Emilio, no se mira tanto Europa y se mira más América. Por lo tanto, Toledo deja las claras, ¿no? De alguna manera, su fidelidad a Felipe V, y de hecho cuando tú coges los documentos del siglo XVIII, ostras, te das cuenta, ¿no? El cariño que se le tenía, si ser un rey que puedes decir, no, es que ha pasado mucho tiempo en Toledo o es que ha nacido en Toledo, no, pero se le tenía claro que se le seguía y que se le apoyaba. Incluso cuando hay algún intercambio de cartas, ¿no? Felipe V agradece la resistencia que hace Toledo. Sabemos que las tropas austracistas, cuando ocupan Toledo, hacen algunas, hombre, evidentemente sin llegar al siglo XIX, con la guerra de independencia, lo que hicieron por aquí los franceses, que tela marinera, pero se sabe que hay un incendio del Alcázar, se sabe que incluso pensaron en hacer unas tropelías grandes en la ciudad. Entonces, claro, todo eso queda reflejado en el sentimiento de la urbe. Y luego, evidentemente, cuando Felipe V ya ha ganado la guerra, ya siente y desarrolla lo que va a ser el Estado borbónico, se le agradece a Toledo y de alguna manera intenta recuperar la ciudad, porque Toledo sabemos que desde los últimos años ya del siglo XVI entra en una crisis de decadencia que no tiene que ver con el siglo XVIII. La crisis de decadencia de Toledo tiene que ver con lo que sucede a partir de 1590 y tantos y todo lo que sucede en el siglo XVII, que sigue siendo siglo de oro. Pues la intenta ayudar recuperando parte de la industria sedera, las fábricas de armas. La Real Fábrica de Armas es algo de Carlos III, no nos olvidemos. Por lo tanto, hombre, yo creo que de alguna manera la cita que has leído se justifica por sí sola, ¿no? En lo que tiene que ver la relación de Felipe V y la ciudad de Toledo. Sí, de acuerdo. De hecho, para los Borbones, Toledo, por su pasado godo, pues era una pieza fundamental, ¿no? Sobre todo para establecer con fuerza la monarquía. ¿Qué dices al respecto, Antonio? Sí, no, eso también casa, Emilio, con el tema de que los Borbones intentan hacer tabla rasa de la historia de España, todo lo cual es falso, porque en esa época del neoclasicismo lo que se busca precisamente es la potenciación del pasado romano y del pasado godo, ¿no? Los godos como los primeros reyes de España. Hablando de Carlos III, Carlos III es el que crea el Archivo de Indias precisamente para combatir la leyenda negra, ¿no? Que ya era un problema que venía de mucho antes, ya que Quevedo se quejaba amargamente de la negra, o sea, un siglo antes, ¿no? Y yo es que vuelvo sobre todo al carácter simbólico y sacro de Toledo como ciudad, que es una ciudad, como bien dice Daniel, que nos centramos muchas veces en lo que es el periodo godo, que, bueno, muchas veces nos centramos nosotros porque oficialmente nos lo están borrando, o quizás en Al-Ándalus, ¿no? O la escuela de traductores de Alfonso X el Sabio, que oye, que está bien.
Pero a mí me interesa, Daniel, muchas veces la figura de Toledo, bueno, y de todo lo que es La Mancha en general, porque en la época romana, que claro, nadie tiene en su cabeza el Toledo romano, el Toletum, nadie prácticamente, ¿no? Ni tan siquiera se vende como un producto para el turismo. Cómo era una conexión del interior hacia el Mediterráneo, ¿no? Y como tú bien has dicho, toda esa red de calzadas y toda esa capacidad agropecuaria, que claro, con el tiempo va a cambiar, pero se ha perdido mucho el imaginario del Toledo romano. Quizá ve que era en alguna leyenda, rescata, incluso llega a hablar de tanto de romano como de muros bizantinos en Toledo, pero no asocia hoy por hoy Toledo a Roma. Cuando en la época romana, como tú bien anticipaste, Toledo, por su misma situación geográfica, ¿no? Es un camino al Mediterráneo, una ciudad que está en el río, en el Tajo, que precisamente nos lleva hacia esa ruta, que finalmente era el mar de los romanos, el Mare Nostrum. Pues aquí voy a comentar dos cosas. Primero, por de alguna manera añadir más a lo que hemos dicho el tema de los Borbones, y luego me meto con lo del Toledo romano. Con el tema de los Borbones, que tiene que ver con lo que decís de esa ligazón, ¿no? Con la época visigoda, con ese valor simbólico. Claro, alguno puede decir, ¿qué tiene que ver Felipe V, Fernando VI y Carlos III con los godos? Eso aquí estáis intentando meter las cosas a presión o con calzador. No nos equivoquemos. Y además esto nos va a llevar a otra ciudad, a Madrid. O sea, yo creo que Madrid y Toledo, Toledo y Madrid no pueden entenderse la una sin la otra. Esto lo comentamos, ¿no? Cuando hacemos algunas de nuestras actividades allí en la Villa y Corte. Cuando tú cruzas el Teatro Real y llegas a los jardines del Palacio Real, o Palacio Oriente, hay un montón de estatuas. Tú vas paseando tanto por izquierda como por derecha, hay un montón de estatuas. Y esas estatuas tú las miras, lees los nombres y los reconoces. Son reyes de la historia de España. Pero si tú vas por lo que es la zona de la izquierda, tienes aquí el palacio y vas por la zona de la izquierda, te vas dando cuenta que hay muchos reyes godos. Y si tú miras arriba, a la fachada del palacio, donde está el escudo además, te das cuenta que al lado del escudo también hay reyes. En verdad, todas las estatuas estaban dentro del palacio y en la cornisa del palacio, pero bueno, por una serie de cuestiones, un sueño que tiene la reina que piensa que se va a venir todo abajo. Perdona que te interrumpa, Daniel, hasta Moctezuma y Atahualpa están entre esas estatuas. Efectivamente, porque están ligados a la historia de la monarquía española. En la zona del escudo, tanto izquierda como derecha, también hay reyes godos. Y además, en este caso están Leovigildo, Recaredo, Liuba. No es nada casual. Todo esto, en verdad, es de alguna manera, es un proyecto didáctico, un proyecto identitario. Es mostrar desde Madrid, la capital del reino, al resto de España, que desde los reyes godos, Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón, esos grandes personajes, esos grandes líderes indígenas que has mencionado, los Austrias, ya los Borbones, en la monarquía española hay una continuidad independientemente de quién esté en la cúspide de la misma. La mejor manera que tenían los Borbones de justificarse era mostrar que eran legítimos herederos de Leovigildo, de Recaredo, de Suintila, etcétera, etcétera, etcétera. Es una auténtica obra didáctica de la historia de España. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que los Borbones están haciendo leyenda negra de la historia de España cuando ellos lo que de alguna manera están queriendo demostrar es decir, no, que nosotros que estamos directamente a la historia de España? Y vale, puedes decir, no, es que Felipe V está muy vinculado a los franceses. Ya, pero también tiene sangre española. No seamos mentirosos. Felipe V también tenía sangre española. Y luego, ¿dónde van haciendo el resto de los Borbones? En España, independientemente de que luego hayan tenido cargos fuera de la piel de toro. Y volviendo a temas estatuas, que para mí es muy importante por la fuerza simbólica que tienen, algunas de esas estatuas salen fuera de Madrid. Cuando son retiradas y son almacenadas y posteriormente se sacan, algunas se llevan a distintas ciudades de España. Y varias de ellas son traídas a la ciudad de Toledo. En Toledo tenemos estatuas que estaban en el Palacio Real. Y son traídas por el cardenal Lorenzana, que para mí es un personaje fascinante, es el último gran prohombre de Toledo. Estamos hablando de lo que es ya finales del siglo XVIII, luego podemos volver a su figura, porque además es un personaje que une muy bien México y España. Y se traen a los reyes más ligados a la historia de Toledo, en un contexto netamente borbónico.
Por lo tanto, dejemos ya de decir, no, que es que gran parte de la leyenda negra es culpa del siglo XVIII. No, es que la leyenda negra que se genera ante lo más castizo español y los afrancesados es culpa del siglo XVIII. No, o sea, en todo caso, culpa de la Guerra de la Independencia, que es cuando están realmente los auténticos afrancesados. Pero tú puedes decir que la gente que rodeaba a Carlos III o a Fernando VI son afrancesados que van en contra de la historia de España. Entonces, todos los científicos, toda la gente que hace esas grandes recopilaciones de la historia de España, toda esa gente que trabaja en el Archivo de Indias, son anti-españoles, por decirlo de alguna manera. No sé, yo lo veo un tanto absurdo. Y luego, volviendo a lo que es la cuestión de Toledo en época romana, es un poco lo que decíamos antes. Gracias a Dios es algo que poco a poco se está comenzando a recuperar, pero por eso, porque las excavaciones arqueológicas lo están mostrando. Hace unos meses era noticia el anfiteatro de Toledo, que a nivel de testimonio documental se había hablado en muchas ocasiones de él, pero es que ahora ya la piedra certifica lo que atisbaban los documentos, ¿no? Además, un anfiteatro de un tamaño considerable. Y claro, yo esto muchas veces lo comento, ¿no? Cuando hacemos actividades en el Museo Arqueológico Nacional, la famosa película de los Monty Python, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿No? La vida de Brian, que imagino que los seguidores de los canales la habrán visto. Una película muy recomendable, me parece a mí, que evidentemente a lo mejor hoy en día no se podría hacer. Pues Roma por nosotros ha hecho todo con T mayúscula. O sea, somos romanos. A ver, a nivel de genética, de sangre, pues celtas, íberos y celtíberos. Pero a nivel de cultura de Occidente, somos netamente romanos. Y evidentemente la huella de Roma, más allá del inexorable avance del mundo moderno, está presente y sigue viva en el siglo XX y en el siglo XXI. Solo hay que preguntar a la gente que estudia Derecho. Es así. Y esa huella romana forma parte de la esencia de la ciudad de Toledo, como lo forma también, evidentemente, de otras muchas ciudades. Y no puede entenderse Toledo sin su pasado romano. Y yo creo que es algo que de aquí, a lo largo de toda esta década, nos va a seguir dando muchísimas y gratas sorpresas. Bueno, regresando un poquito a lo del tema del siglo XVIII, que nombraste ese personaje tan increíble como es el cardenal Lorenzana, ¿no? Y hay muchos personajes arzobispos primados en el siglo XVIII importantes en la ciudad de Toledo, ¿no? Háblanos un poco de Portocarrero, Lorenzana, de todos estos personajes que que se dieron en la ciudad de Toledo en el siglo XVIII. Bueno, Portocarrero y Lorenzana, además, es muy interesante porque son los dos grandes arzobispos dieciochescos, ¿no? Y además, de alguna manera, abren y cierran el siglo XVIII. Portocarrero es un personaje muy interesante. Evidentemente, arzobispo primado, ¿no? Con todo lo que es que, claro, yo creo que hay veces que cuando escuchamos la palabra arzobispo, pues pensamos en un personaje netamente religioso, eclesiástico, ¿no? Que estaría con sus cosas, y con respeto lo digo, eclesiásticas y religiosas, sus misas como mucho y poco más. Y no, claro, eso antes no era así. En el antiguo régimen las cosas no funcionaban así. El vínculo sagrado entre trono y altar, y entre medias la sociedad de la época. Eran personas que participaban de la vida política, ya no solo religiosa, que es evidente, ¿no? Sino la vida política, social, artística, cultural, intelectual de la época. Por lo tanto, estamos hablando de gente con un peso y con una fuerza en lo que era el Reino de España muy grande. Y uno de estos ejemplos es Portocarrero. Además que de una vida de película, aunque a mí me gusta más Lorenzana, ¿no? Creo que me puedo mojar, ¿no? No hay ningún problema. Creo que tiene una vida de película porque participa activamente en lo que es ese proceso de la muerte de Carlos II, el último de los Austrias, y cuando llega el proceso, en este caso, de la búsqueda, ¿no? De quién va a ser el nuevo rey de España, participa muy activamente y como cabeza del Consejo de Regencia, y él en un primer momento, se apostó por un personaje que acabó muriendo, pero posteriormente él apuesta por Felipe V, pero luego la cosa no le sale bien y deja de lado su apoyo a la causa borbónica y se hace austracista, ¿no? Incluso intentando de alguna manera abrir la ciudad de Toledo a la causa austracista. Claro, al final sus jugadas políticas no le acabaron saliendo muy bien y cuando acaban triunfando la causa borbónica, pues de alguna manera
no es que quedase rehabilitado, tampoco quedó inhabilitado, sino que siguió ostentando su cargo, ¿no? Evidentemente de cabeza religiosa de lo que era España, pero evidentemente sin el favor del rey, por decirlo de alguna manera. Y el otro gran personaje que hemos mencionado es el cardenal Lorenzana, que nació en la provincia de León, que a diferencia de Portocarrero no está enterrado en Toledo, no está enterrado en la Catedral de Toledo, sino que está enterrado en México, en Ciudad de México, además. Si hay amigos mexicanos que nos estén siguiendo, yo les recomiendo, por favor, que vayan a visitar su lugar de enterramiento. Y el cardenal Lorenzana, para mí, bueno, no para mí, sino yo creo que para la historiografía, desde mi humilde punto de vista, es un ejemplo perfecto ideal de cardenal ilustrado, ¿no? De personaje religioso ilustrado de la época. Él, antes de ser arzobispo de Toledo, fue obispo en México y se preocupó muchísimo no solo de las labores religiosas, pastorales, etcétera, sino de realizar obras públicas en México. No olvidemos, y en este caso, si hubiese que hablar de Lima o de Cuzco, aquí Antonio nos sacaría una enciclopedia completa. Muchas ciudades de Hispanoamérica en el siglo XVIII tienen un nivel de vida igual o superior a muchas ciudades europeas. O sea, que insistimos, volvemos otra vez a la dichosa y manida leyenda negra del siglo XVIII. Repetimos, muchas ciudades hispánicas de Hispanoamérica en el siglo XVIII tienen todo lo que podías encontrar en Europa o más. Luego podemos abrir esa beta, que creo que también es muy, muy jugosa. También el propio Lorenzana se preocupa por los indígenas y trabaja porque reciban un buen trato y porque sus costumbres también sean respetadas de alguna manera. Y cuando es nombrado arzobispo de Toledo, pues evidentemente deja México, pero ojo, cuando viene para Toledo se trae un montón de piezas, por decirlo de una manera, de elementos que le permiten crear en la ciudad de Toledo, en el Palacio Arzobispal, lo que llamaríamos un gabinete de curiosidades, ¿no? Una especie como de museo arqueológico por un lado y de gabinete de curiosidades como si fuese una especie de museo de las ciencias, por decirlo de alguna manera. Yo hace poco estuve en una visita que organizó los amigos del periódico ABC al Museo de las Ciencias y te enseña el gabinete de Carlos III. Pues es que es alucinante, ¿no? O sea, tú ves, ¿no?, esos vínculos de unión también con América, etcétera, y España, que dices, iros por ahí con la leyenda negra y de a mí dejarme disfrutar del siglo XVIII, que es una auténtica pasada. Pero bueno, volviendo a Lorenzana, yo creo que es un personaje clave en lo que es museología, lo que es la biblioteconomía, porque también impulsa mucho lo que es el tema de los libros asociados a la Universidad de Toledo, se rodea de los grandes intelectuales de la época, hace una reedición del misal visigótico mozárabe, lo que había hecho Lorenzana en el siglo XVI para que no se perdiese, lo que ha hecho Cisneros en el siglo XVI para que no se perdiese, lo hace ahora Lorenzana, recuperando y de alguna manera volviendo a lanzar. Pero luego Lorenzana hace también obras muy interesantes, todo lo que podemos ver del Toledo borbónico, del Toledo neoclásico en Toledo, a la propia catedral tenemos lo que es la Puerta Llana, es obra de Lorenzana, el Hospital del Nuncio, etcétera, etcétera, el Palacio de Lorenzana, sede de la universidad, o de la que fue la Universidad de Toledo. Tuvo problemas políticos, chocó de alguna manera con Godoy, etcétera, etcétera, y fue pues como exiliado o desterrado de la ciudad de Toledo y acabó en Roma. Y allí, desgraciadamente, yo creo que de alguna manera dejó huérfana a la archidiócesis de Toledo, porque ya os digo, era un personaje con un calado intelectual súper fuerte, súper potente. Acogió a algunos religiosos que habían huido de Francia con la Revolución Francesa, pero también procuró que no pasasen mucho por las calles de Toledo por miedo a que hablase de lo que estaba pasando en Francia y que esas ideas revolucionarias se expandiesen por Toledo, porque también habría que hablar mucho de la Revolución Francesa, que yo creo que está también bastante mitificada en algunos aspectos. Y por desgracia no podemos de alguna manera poner una ofrenda floral a Lorenzana, porque insisto, yo creo que después de él, siglo XIX, siglo XX, no hay ningún personaje ligado a la historia de Toledo con tanta fuerza, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como Lorenzana. Yo siempre lo he dicho, para mí, y repito, y creo que ya os lo he comentado, el cardenal Lorenzana es el último gran prohombre de Toledo. Si hay alguien que no esté de acuerdo, que me cambie la opinión. Así es. Bueno, aprovechando que está Efraín, ¿quieres hacer alguna pregunta o una intervención?
No, de momento no. Estoy disfrutando la gran exposición de Daniel y sí, y todo muy esclarecedor hasta ahora y bueno, y con la intervención por supuesto de Antonio también y entonces hasta ahora creo que todos los puntos están bastante claros. Bueno, genial. Antonio, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo creo que si Toledo es también conocida por sus múltiples facetas, hay una fiesta que tiene que ver con lo sagrado, como es el Corpus, que pues renombra a Toledo ante el mundo entero. Y me gustaría que Daniel, si él quiere y puedes explayar un poco sobre el tema en concreto. Aquí has tocado un punto muy importante, muy toledano, ¿no? Es como si, salvando a distancias y con respeto, como si mencionas el mazapán, ¿no? O las espadas toledanas, ¿no? Es santo y seña. Es santo y seña de esta ciudad, ¿no? O el Greco, por ejemplo, ¿no? El Corpus Christi. El Corpus Christi tiene un valor muy importante en la ciudad porque engarza además, perdón, con algo que hemos comentado antes, que es la contrarreforma. Toledo como bandera de la contrarreforma, Toledo como bandera frente a las ideas protestantes, las ideas luteranas, las ideas calvinistas, que por supuesto que en Toledo hubo protestantes, evidentemente, como hubo en toda España hubo protestantes, pero en este caso no, aquí no, a diferencia de lo que sucedió en Francia, de lo que sucedió en Inglaterra, de lo que sucedió en los Países Bajos, aquí no tuvimos guerras por la fe, no hubo guerras civiles, no tuvimos ningún tipo de guerra de religión, ni aquí, ni evidentemente en lo que era Hispanoamérica. Entonces, el Corpus Christi es la gran fiesta de Toledo, celebrada en jueves. Yo me atrevo a decir que y mira que la Semana Santa en Toledo tiene peso, tiene valor, tiene importancia. Semana Santa castellana, con las diferencias que supone, ¿no? Una Semana Santa sevillana, una Semana Santa andaluza, ¿no? Pues aquí, por decir más como el carácter castellano, más serio, más sobrio, las procesiones del silencio son, bueno, ahora es más complicado, ¿no? Conseguir el silencio de alguna manera, ¿no? Pero bueno, los pasos también, etcétera. Pero es que el Corpus, en ese sentido, yo creo que también tenía como un sentido hasta de alegría, por decirlo de alguna manera. Y es muy interesante porque cuando se celebraba y se celebra la procesión del Corpus, se colocan los toldos por las calles de Toledo. Y claro, hay mucha gente que piensa, como la fiesta habitualmente suele caer en el mes de junio, ¿no? Y en Toledo, cuando se acerca el verano, hace mucho calor. Que claro, que Antonio me puede decir, oye, que estamos en Sevilla, que aquí de calor sabemos un poquito también. Pero claro, como le digo a muchos sevillanos cuando vienen aquí o a mucha gente de Murcia, por ejemplo, ¿no? Digo, ya, pero allí habitualmente tenéis casi todo en llano. Aquí tenemos las cuestas, que las cuestas, subirlas son 5 o 6 grados más que te aumentan. Y luego en la noche toledana y ya sí que no duermes absolutamente nada durante días. Pero bueno, muchas veces cuando viene la gente dice que esos toldos son para proteger del sol, ¿no? Como en Toledo. Los toldos van dando sombra a la calle. Y dicen, no es para eso, sino que los toldos se colocan porque la custodia que sale de la Catedral de Toledo tiene que ir bajo palio. Y en lugar de llevarla en un palio manual, por decirlo de alguna manera, vaya por debajo de esos toldos. Por lo tanto, si alguna vez venís a Toledo fechas antes del Corpus o fechas después del Corpus y veis esos toldos, que sepáis que es por donde va circulando la custodia, la procesión del Corpus Christi. Luego, aparte, la ciudad se engalana, se pone preciosa, flores. La verdad que es muy interesante, ¿no? Los niños que han hecho la comunión vuelven a salir. Sale también gente de la Academia de Infantería de Toledo, que sabéis que tenemos aquí su sede. La verdad que es un gran momento que sigue, yo creo que en parte, conservando su fuerza simbólica y de participación ciudadana y que de alguna manera nos retrotrae, ¿no? A lo que fue el gran momento, ¿no? de del Corpus Christi en el siglo XVI y siglo XVII como esa bandera de la contrarreforma, ¿no? Luchando con todo lo que eran las ideas protestantes y dando fuerza a lo que es el cuerpo de Cristo. Y que fíjate, Daniel, que hay expresiones que son, yo diría que culturales españolas, tales como acero toledano o noche toledana. Efectivamente, o sea, muchas veces la gente dice, oye, Dani, ¿de dónde viene eso de noche toledana? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que pasar una noche toledana es pasar una mala noche, o sea, una noche fastidiada, ¿no? Y la gente dice, muchas veces la gente piensa que es por el calor. Es decir, no es por el calor. El concepto de noche toledana
para mí lo interesante que tiene es que tiene su reflejo tanto en la historia como en la leyenda de Toledo. Y además nos lleva a la época de Tula y Tula, a la época del Toledo musulmán, que hasta ahora apenas lo hayamos mencionado y nos viene bien. Toledo fue una ciudad muy rebelde al poder omeya. O sea, los omeya tuvieron que venir a Toledo a pelear, a machacar, porque cada X tiempo había revueltas en la ciudad de Toledo contra ese poder omeya. Y prácticamente hasta que no llega el gran califa de Ramán III, que no es que se andase con muchas tonterías, no se acabaron las rebeliones toledanas. Y se cuenta que en una de esas, estaríamos hacia finales del siglo VIII, principio del siglo IX, alrededor del año 800, para que nos situemos, tras muchas revueltas, enfrentamientos, etcétera, se fue a celebrar un gran banquete, una gran cena, una gran velada, en un palacio de Toledo. La había organizado el gobernador musulmán, invitó a los toledanos, se dicen unos 400 toledanos, la flor y nata de la sociedad toledana, y claro, pues toda la gente se fue engalanada, ¿no? Vestida muy guapa, ¿no? Para ir a la cena, donde de alguna manera parecía que se iba a sellar un poco la paz después de muchas luchas y enfrentamientos. Pues nada, se iba recibiendo los comensales, y los comensales cuando iban pasando al salón, aquí se entremezcla historia o leyenda, pero luego lo terminaré de explicar, se les iba cortando la cabeza. Pasaron todos los comensales, se cortaron las 400 cabezas de los comensales y esas cabezas fueron arrojadas a un foso. Claro, este episodio se le conoce también como la jornada del foso. Y seguramente, porque a través de las fuentes así queda recogido, tuvo que suceder algo alrededor del año 800, donde hubo una gran masacre entre personajes influyentes de la ciudad toledana. Incluso hay teorías e hipótesis que hablan que uno de ellos pudo ser el famoso Elipando de Toledo, que esto nos llevaría a la herejía del adopcionismo y a la figura de Beato de Liébana, cuando en Asturias se rompe con la iglesia toledana por esta herejía que se da en la ciudad de Toledo por parte de este arzobispo toledano. Y claro, también, luego tienes lo que es las leyendas toledanas que te dan distintas versiones de este suceso, pero que da igual la versión, la cuestión es que tuvo que suceder algo que fue por la noche, algo que fue muy dramático, algo que generó mucha muerte y que de alguna manera vino a intentar buscar una estabilidad político-social a la ciudad. En resumen, ¿qué pasaba en la noche toledana? Es aquella noche en la cual te inviten a cenar y acabas sin cabeza. Por lo tanto, mucho cuidado cuando se inviten a cenar, amigos. Y luego... Y acero, ya que has hablado de cortar cabeza, y acero toledano. El acero toledano, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y además que esto ha salido en infinidad de películas, ¿no? De referencias al acero toledano, dónde estaban las mejores espadas, ¿no? Todos los reyes querían tener una espada de Toledo. Una de las mejores cosas que te podían regalar en la Edad Media o en la Edad Moderna era incluso hasta en el siglo XX, es que te regalasen una espada con el sello. Es importante, lo de hecho en Toledo, no que estén hechas en otros lugares de Asia, ¿no? Que estén hechas en la ciudad de Toledo, que sea 100% auténtica. Evidentemente en Toledo no había acero, era algo que se traía desde el norte de España, pero aquí la clave era, por decirlo de alguna manera, la técnica, lo que es la obra intelectual, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la técnica en la cual se realizaba o cómo se realizaban las espadas. Y ojo, también algo muy importante, que era el agua del río Tajo. A la hora de templar la espada, el agua del río Tajo se decía que también tenía un valor muy importante porque permitía una flexibilidad, que es lo que da valor muchas veces a una espada, porque vale, una espada puede estar muy afilada, puede ser muy dura, pero si tú golpeas con ella y se parte, al chocar con un escudo, al chocar con una armadura, ya no vale para nada. Pero en este caso, las espadas buenas eran aquellas que se decían que eran capaces de clavarla contra una pared y que se fuese doblando sin romperse. O incluso, hay algunos, todavía hoy en día, los poquitos maestros espaderos toledanos que quedan, cuando te hacen una, son capaces de cogerla y doblarla alrededor de su cabeza, soltarla y que se quede perfectamente recta. Por lo tanto, evidentemente, eso hay la técnica y las características de cómo se trabajaba el acero toledano, claro, le daban un prestigio y un valor total y absoluto, ¿no? O sea, muchos soldados de los tercios, evidentemente, iban con esas espadas toledanas. Y por eso, y volviendo de nuevo a nuestro, yo creo que podemos decir nuestro querido siglo XVIII, ¿no? Carlos III pone aquí la Real Fábrica de Armas de Toledo, que hoy en día sus edificios siguen estando en activo, ya no vinculados a lo que es la fabricación de armas, sino como parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, para de alguna manera recuperar algo que estaba perdiendo.
que es la fabricación de espadas en Toledo, de armas que se empuñaban, porque estamos hablando también de una época donde había armas de fuego, en este caso, de armas que se empuñaban con la mano. Entonces, claro, es otro de los grandes mitos de la ciudad de Toledo, ¿no? O sea, el acero, si tenéis que alguna vez hacer algún regalo, pues y venís a Toledo, ya sabéis, os van a pedir espadas y mazapán. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, hay especialistas en estos de armamentos que dicen que la espada toledana es superior inclusive a la katana japonesa, ¿no? Hay estudios que han indicado que es así, ¿no, Daniel? A ver, yo aquí voy a barrer para casa, inevitablemente. Por supuesto, con cariño y respeto, ¿no? Como diría, ¿a quién no le va a gustar una katana, ¿no? Estéticamente es muy bonita, con todo lo que tiene que ver la filosofía oriental, la filosofía japonesa, el samurái, etcétera. Pero, de hecho, sabemos que hubo soldados de los tercios o soldados españoles del siglo XVI que se enfrentaron a japoneses. Sí, las batallas de Cagayán en las Filipinas. O sea que ha dado para además algunas novelas y algunas cómics súper interesantes, y esperemos que también dé algún día para una buena película. Pero yo creo que sí, o sea, en este caso yo creo que el acero toledano era superior, o sea, es muy difícil encontrar, y vamos, evidentemente, en contextos cronológicos, ¿no? No hagamos trampa de saltarnos a otros, no. El contexto cronológico del esplendor del acero toledano, que fueron muchísimos siglos, espadas de una calidad, ya no digo igual, ¿no? Ya no digo superior, sino digo igual a lo que se podía hacer en Toledo. Entonces, todo eso también sirve para darle fuerza simbólica a la ciudad y también darle ese carácter que ha tenido también ligado al ámbito guerrero, al ámbito militar, que se ve posteriormente potenciado con la instalación de la Academia de Infantería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya os digo, yo siempre tengo cerca de mí una buena espada toledana. Nunca sabe lo que puede pasar. Sí, bueno, ojalá tuviera el lujo, ¿no?, de comprarme una, porque son maravillosas. Pero algo que me gustaría hablar contigo, Daniel, es sobre las referencias de la ciudad de Toledo en el Nuevo Mundo. No sé si sabías que en Venezuela se fundó una ciudad de nombre Nueva Toledo por Gonzalo Ocampo en 1521, ¿no? Que era una especie de reducto o guarnición, y que Bartolomé de las Casas, por cierto, quiso hacer su proyecto de conquista pacífica. Pues qué bueno. Medio hippie, ¿no? No sabía. Qué bueno. No. O sea, sí, aquí la gran referencia que tenemos en Toledo es Toledo, Ohio, en Estados Unidos, porque además son ciudades que llevan hermanadas, muchísimos años. De hecho, en algunos sitios comentan que el primer proyecto de hermanamiento entre ciudades fue el de Toledo, Castilla, Toledo, España, Toledo, Ohio, Toledo, Estados Unidos. Y es el gran referente que tenemos, aunque sabemos que hay Toledos, por decirlo así, hasta en Filipinas, si no me equivoco, pero en el caso particular que comentas de Venezuela, no lo sabía y me parece... mi padre, que tiene amigos venezolanos, le iba a decir... Oye, que tenéis ahí un Toledo y no me habéis dicho nada. ¿A qué estáis esperando? La destruyeron los indígenas en 1522 porque Bartolomé de las Casas llegó ahí medio hippie queriendo hacer una conquista pacífica. Ya no existe, lamentablemente. Bueno, da igual, o sea, aunque quede, a lo mejor si queda una pequeña piedra, con eso me vale. Sí, pero bueno, es importante, ¿no? Que Toledo tiene muchísimas referencias fuera de España. Inclusive hubo una gobernación de Nueva Toledo, ¿no?, que fue muy importante durante el reinado de Carlos I. En México hay Nueva Toledo, en Paraguay, no sé si alguna otra ciudad en el continente americano, pues de seguro habrá muchas más, pero aquí vemos la gran importancia que tuvo Toledo, ¿no? O sea, fuera de la península ibérica, ¿no? Sí, o sea, la fama de la ciudad de Toledo es algo que trasciende, que sale de los muros de la ciudad y que no solo se circunscribe a lo que es la península ibérica. Y volviendo a algo que hemos mencionado antes y que ha señalado Antonio, la propia reconquista de la ciudad de Toledo es algo que resuena, pero ojo, que resuena en el norte cristiano, en el sur musulmán, en el norte de África y en gran parte de Europa. O sea, hasta ahí llegaba la fama y el valor simbólico de la ciudad de Toledo. Si volvemos a la escuela de traductores, en toda Europa se sabía que si tú querías conseguir determinados libros, coge el Macuto y vete a Toledo, que allí lo consigues. Pero cuando, de alguna manera, el mundo cada vez se va haciendo más global, por decirlo de alguna manera, aunque parece una redundancia, la fama de Toledo llega tanto a Oriente como al otro extremo del charco. O sea,
lo que es el conocimiento de la ciudad de Toledo, lo que es el valor simbólico, que es algo que estamos diciendo mucho en esta charla de Toledo, no es algo que se quede en 4 eruditos locales o que se quede única y específicamente en la historia de España en el sentido de lo que es la península ibérica, sino que trasciende, y que trasciende hasta incluso las fronteras políticas y las fronteras religiosas. O sea, los propios sefardíes que salen de España en 1492 con el decreto de expulsión saben, incluso muchos siglos después, lo que significaba la ciudad de Toledo, ¿no? Y está esa famosa tradición cuando muchos de ellos vuelven a Toledo de traer su llave y de meterla en la cerradura y abrir la que había sido su casa. Por lo tanto, ahí de nuevo volvemos a lo de siempre. Fuerza y valor del hecho simbólico de una ciudad, que es algo que hoy en día muchas veces cuando estudiamos historia, y creo que lo ha mencionado Antonio, pasamos de largo y no nos damos cuenta. Es decir, no, oye, una ciudad no solo sociedad, economía, procesos históricos, religión, no. Ojo, es mucho más, porque a través de lo que es el valor simbólico tú puedes entender lo que ha sido el pasado y la esencia de esa ciudad, que es lo mismo que comentaba con la cuestión del marco legendario. Sí, de hecho, algo que me impresionó mucho cuando visité Toledo fue la judería, ¿no? El barrio judío de Toledo, que espero que la próxima vez visitar Toledo estar contigo para que me expliques todas esas grandes curiosidades de la historia de Toledo, que por cierto, Daniel es guía turístico histórico, ¿no? No, yo soy historiador. Guías turísticos son otros compañeros que hacen actividades, visitas fantásticas y demás a los que animamos y apoyamos. Yo soy historiador y escritor y realizo pues actividades culturales en Toledo, Madrid y Alcalá de Henares, y evidentemente nosotros lo que hacemos es ofrecer de alguna manera algo que complemente a lo que hacen estos otros compañeros, que es sobre todo, ¿no? Desde ese punto de vista de lo que es el Toledo mágico, el Toledo más simbólico, el Toledo religioso, el Toledo misterioso, que también habría mucho de lo que poder hablar, etcétera, etcétera. Sí, tú sabes, Dani, que Emilio dice que se acuerda de la judería toledana. Yo visité Toledo cuando era adolescente y tengo una foto de aquella época en la Casa Museo del Greco. Y otra vez volvemos a la conexión de Toledo con el Oriente Romano, porque como uno de los pintores más arquetípicos de España, pues era griego, ¿no? ¿Cómo Entonces, te gusta, siempre... Antonio? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Totalmente. Siempre que miro la foto esa que tengo en la Casa Museo del Greco, que además es un pintor arquetípico de nuestra historia, pues siempre me acuerdo de ti y de Constantinopla, ¿no? Claro, es que el Greco, ¿no? Exacto, es un pintor cretense, etcétera, ¿no? Pero creo que también podemos decir pintor toledano, no de nacimiento, pero sí de adopción. Y a pesar de que, ojo, tenía un carácter especial y aquí en Toledo también tuvo sus jaleos, el tema del cobro, no cobro, bueno, pues también un poco como pasa hoy en día, ¿no? Cuando te pagan o no te pagan y todo ese tipo de cosas. El Greco con su obra también ha proyectado lo que es la ciudad de Toledo, y es un pintor que yo creo que es muy interesante. O sea, su obra yo creo que es muy fácil reconocer, ¿no? Cuando tú ves un cuadro del Greco, tiene un sello muy especial, muy, muy distintivo, y le ha dado muchísima fama a lo que es la ciudad de Toledo, ¿no? Podemos hablar de otros pintores también vinculados a esta ciudad, pero claro, el sumum, ¿no? Si tenemos que quedarnos con uno exclusivamente, pues evidentemente es el Greco, ¿no? Que, ojo, no es el único gran personaje de su campo vinculado a la ciudad de Toledo. Antes he dicho lo del siglo de oro, ¿no? Cervantes, Lope, Tirso, Calderón, Quevedo, todos pasan por la ciudad de Toledo y muchos de ellos viven en la ciudad de Toledo. Cervantes vivió en Toledo. Lope de Vega vivió en Toledo. A Lope de Vega le encantaba la ciudad de Toledo. Tenía muy buenos amigos en Toledo, participaban en justas literarias en la ciudad de Toledo. Pero seguimos avanzando. El gran poeta sevillano, don Gustavo Adolfo Bécquer. O sea, no podemos entender Toledo, no podemos entender las leyendas toledanas sin Bécquer y ojo, sin su hermano, que también estuvo aquí en Toledo y vivieron juntos. Incluso todavía se dice que se conserva el laurel que plantaron juntos en la casa que tuvieron en la calle San Ildefonso, ni más ni menos. Muy cerquita, atención, de lo que es Santa Leocadia, lo que es la parroquia de Santa Leocadia, justo enfrente, ¿quién vivió en ese lugar? El gran Paco de Lucía, cuando estuvo en Toledo. O sea, insisto, para mí las casualidades no existen. Y luego nos vamos al siglo XX, por ejemplo. En el siglo XX tenemos la Orden de Toledo. La Orden de Toledo. Ojo, ¿qué narices es la Orden de Toledo? Pues claro, si te dicen Buñuel,
Dalí, Lorca, Alberti. Ostras, estás diciendo pesos muy, muy pesados de lo que era la cultura y la intelectualidad española del siglo XX. Pues todos ellos quedan esta orden que les trae la ciudad de Toledo. Estando desde Madrid, eligen Toledo. ¿Para qué? Para realizar toda una serie de rituales iniciáticos, para vincularse al ámbito de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Buñuel en sus obras, en su cine, también deja huella de lo que es Toledo. Solo hay que ver el tema de la mesa del rey Salomón, ¿no? Que también todo esto nos daría para un programa completo. Por lo tanto, cuando ese elemento artístico también incluye de una manera muy fuerte, muy potente la ciudad de Toledo, no puede ser casual. Y por último, para cerrar todo esto, cuando comiencen a llegar en el siglo XVIII y XIX muchos de esos viajeros, ¿no? Que van dando vueltas, ¿no? Pintando ciudades o documentando ciudades, o famosos viajeros románticos del siglo XIX, cuando llegan franceses, ingleses, alemanes, quedan fascinados por Toledo. Algunos de ellos quieren hacer de Toledo una especie como ciudad de la mil y una noches, ¿no? Le dan un aire como orientalizante, pero otros de ellos, a través de sus obras, prácticamente parece que te están hablando de una ciudad británica, gótica del siglo XIX, de una novela de Edgar Allan Poe, que también en sus obras menciona a Toledo, de Lovecraft y demás. Por lo tanto, yo creo que Toledo da para todo. Totalmente. Sí, sí, sin duda. Toledo es una ciudad que te atrapa completamente. Bueno, ya nos faltan 8 minutos para la hora y media de podcast, ¿no? Si quieres, vamos haciendo una ronda, dejando las últimas, digamos, palabras, ¿no? Sobre este podcast sobre Toledo, ciudad imperial. No sé si Efraín quiera decir algo. Empezamos contigo. Bueno, sí, ha sido... Lo que tengo que decir es que ha sido magnífico disfrutar de la exposición de Daniel y de nuestro amigo Antonio, poder de un tema tan apasionante y una exposición tan esclarecedora, ¿no? Realmente ha sido un placer, una satisfacción poder participar bueno, en este caso como oyente en esta tertulia. Y de verdad sería interesante ver en próximas oportunidades continuar sobre el tema de Toledo ya en el siglo XIX y en el siglo XX. Si, sería bastante interesante poder continuar con esa parte, porque yo creo que aquí se ha cubierto bastante bien, de manera exhaustiva y rigurosa, todo lo que es la Toledo visigoda, la Toledo imperial y todo la parte del siglo XVIII, sobre todo con esa incidencia sobre lo que se ha dicho sobre los Borbones, ¿no? Desmintiendo algunos mitos y bueno, pues que más que felicitar a Daniel, felicitar a Antonio, a ti, Emilio, y a todos, y que ha sido una excelente tertulia, como no podía ser menos con ustedes. Así es. Antonio, ¿algunas palabras? Bueno, yo agradeceros a todos vuestra presencia, sobre todo al maestro Daniel, y la verdad que siempre se aprende con él. Yo recomiendo siempre sus libros. Yo lo conocí, entre comillas, a distancia cuando vivía en Perú, gracias a una entrevista mítica que decía: el reino visigodo no murió en la batalla de Guadalete, y ya eso me impactó. Y a partir de ahí, pues, empecé a seguir su vida y obra. Anda que no ha llovido, ¿eh? Anda que no ha llovido. Ya ves, ya ves. Madre pues mía. Tú estás igual, Daniel, por ti no pasa el tiempo. Alguna cana me ha salido. Bueno, pero bueno, eso es, en fin, todo fuera como eso. Y la verdad que recomiendo siempre seguirlo como historiador, y precisamente porque yo creo que a día de hoy las piedras están hablando. Es una parte muy interesante de nuestra historia que nos han intentado ocultar con fines pseudo ideológicos. Y Toledo, precisamente, si por algo brilla, es por su simbolismo, y están saliendo ahora, como decía Daniel, muchas ruinas, tanto de época romana como de época visigoda, y es por eso, parece que hasta las piedras están deseando hablar, y Toledo es una primera referencia, y pues hay que seguir a Daniel. Y muchísimas gracias, maestro, por todo lo que me enseña. Joder, muchas gracias. Bueno, Daniel, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público.
Bueno, pues yo primero, Efraín, muchísimas gracias, sobre todo también por la parte técnica que nos has ayudado a poder conseguir montar, que estemos aquí los 4 juntos, porque yo reconozco que de los que estamos aquí soy el más del siglo VI, VII para las cuestiones de tecnología, entonces te lo agradecemos infinito, de verdad. Antonio, yo voy por parte, Efraín, Antonio y Emilio. Antonio, la verdad, me pone el pelo de punta tus palabras y la verdad que siempre me acuerdo mucho de ti y de tu familia, de tu mujer, de Rocío. Siempre que escucho la palabra Sevilla y Perú, pienso en vosotros, ¿no? Y la fantástica simbiosis que habéis generado. Me acuerdo, fíjate, una vez una anécdota, aquí un poco me abuelo cebolleta. Estando en Toledo, estábamos comentando una cosa, estaba con mi compañero Gonzalo, estaba ahí con un grupo de gente charlando y se acercó una familia hispanoamericanos y escucharon con mucha atención, porque además estamos hablando justo de la leyenda negra y escucharon con muchísima atención. Y ya cuando avanzamos yo me acerqué a ellos para preguntarles un poco, ¿no? Porque a lo mejor les había parecido bien, les había parecido mal, etcétera. Y me dijeron que les había encantado. Y les dije, ¿de dónde son ustedes? Y me dicen, somos de Perú. Y digo, Perú, pues en Perú yo creo que hubo bastante, ¿no? Resistencia en lo que fueron las mal llamadas guerras de independencia, de liberación, etcétera. Me dice, totalmente. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra herencia española, nuestra herencia hispánica, y Perú todavía resiste esa herencia hispánica. Y digo, vosotros, si os presento a mi amigo Antonio y su mujer, creo que vais a encajar perfectamente. Y también recomendaros, ojo, los libros de Antonio, Jarana, ¿cómo se llamaba? Jarana. Conspiración y Jarana en Lima. Eso, que no me salía. También lo recomiendo encarecidamente. Y por tu parte, Emilio, pues la verdad que con todo lo que estás haciendo en Venezuela provincial es de agradecer esa lucha por el sano hispanismo, porque el hispanismo pues se entendía de muchas maneras, incluso ahora hay hispanistas, ¿no? Que entre comillas se pegan unos con otros, ¿no? Cosa que me parece absurda, y que generes esos vínculos, ¿no? Entre la vieja piel de toro y toda Hispanoamérica. La verdad es algo que yo creo que hoy en día es muy, muy, muy necesario, y darte las gracias sobre todo por el momento especial también en este podcast, en este momento que estamos realizando este vídeo. Y nada, que pues, lo dicho, Efraín, Antonio, Emilio, sois grandes y seguid dando guerra, que os necesitamos. Claro, de verdad que para nosotros es todo un honor y un lujo haberte tenido el día de hoy, Daniel. Creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? De toda esa gran historia que tiene la ciudad de Toledo, ¿no? No solo lo que representa Toledo para España, sino para el mundo hispánico. Toledo, sin duda, es esa raíz que nos lleva a la construcción de la hispanidad, y que la hispanidad no se entiende con Toledo, sin Toledo, perdón. Toledo es sumamente importante para nuestro mundo hispánico, y tú eres una persona que con tus luces irradias todo ese gran conocimiento sobre esta hermosa ciudad de Toledo, que yo cuando la conocí me dejó muy impactado. La recomiendo a quien pueda visitarla que lo haga. Y por supuesto, sin duda eres el gran maestro de la historia visigoda, ¿no? En cuanto a este periodo, no lo dejo de repetir, Antonio, siempre decimos, ¿no? Conjunto Antonio lo mismo, ¿no? Y bueno, también recomendarles a nuestros seguidores que el último libro de Daniel, que se llama Toledo, biografía de la ciudad sagrada, pueden conseguirlo por Amazon y en otras páginas web, ¿no, Daniel? Sí, o sea, en librerías, se puede conseguir librerías sin ningún problema, siempre por aquello de apoyar, ¿no? A los libreros en librerías de barrio. Si no lo tienen físicamente, se puede encargar y en un par de días te los llevan, pero luego también hay grandes plataformas, Corte Inglés, Amazon, FNAC, Casa del Libro, etcétera, etcétera. Yo siempre me gusta, ¿no? El sentido de librería, del librero, ¿no? Por apoyarles, pero evidentemente se puede pedir cualquier lugar, y hay lugares que a lo mejor tienes que recurrir a lo que es el pedido por internet, pues es fácil encontrarlo, y además se ve es grande y si pesa se ve bien cuando está. Así es, ahí podrán conseguir muchísima historia interesante y desconocida, ¿no? De esa ciudad sagrada de Toledo. Bueno, también les recordamos que Venezuela Provincial se encuentra en Instagram y Facebook. Ahí siempre publicamos nuestros archivos de nuestros artículos de investigación histórica, y también recordarles que si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación,
puedan hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo €1 ya nos están ayudando mucho en esta causa por la lucha de la hispanidad. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo a nuestros mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Lomelizán, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García y Alberto Gil Martínez. Así es, Antonio. Así que bueno, hermanos, encantado de haber estado con ustedes el día de hoy y hasta la próxima. Un abrazo para todos. Un abrazo. Fuerza y honor. Chao, chao. Adiós.